Vamos a abrir la palabra esta mañana. Libro de Ruth, capítulo 2. Libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén y nos ponemos todos en pie. Libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Ruth 2:12. Vamos a leer esta versión que ocupamos nosotros y luego quiero leer una versión que les pedí a los hermanos de comunicaciones que me ayudasen para poder comprender bien el sentido de lo que esta mañana queremos hablar. Dice la Escritura, leámoslo todos: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Padre, hemos venido a refugiarnos bajo tus alas. Queremos que tú nos redimas de cualquier circunstancia que estemos pasando. Que nos saques, Dios, de esa situación difícil que hemos tenido que experimentar. Nos ponemos delante de esta palabra para que seas tú, a través del Espíritu Santo, haciendo que esta palabra lleve frutos y que no vuelva vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, amados hermanos. Les dije a los hermanos de comunicaciones que me ayudasen con la versión Palabra de Dios para Todos. No sé si la tienen ahí, hermanitos. La versión Palabra de Dios para Todos, porque ahí hay una palabra sobre la cual quiero comenzar a plantear esta mañana. Lo que vamos a hablar. ¿La tienen, hermanos? ¿O no está? No está, muy bien. Cuando ahí en el texto dice Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, lo que dice la traducción es que Dios te redima. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Que Dios te redima, que Dios te dé alegría, que Dios te recompense, que Dios te multiplique. A eso se le llama redención. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Y eso es lo que Boaz, ese es el nombre en hebreo. Nuestra traducción dice Booz, pero el nombre hebreo es Boaz. Eso es lo que Boaz le dice a Ruth. Que el Señor te recompense, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor te multiplique. Eso es lo que muchos de nosotros, amados hermanos, soñamos. Lo que nosotros anhelamos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere. ¿Alguien dice amén a eso? Nadie quiere que el Señor lo maldiga, nadie quiere que Dios lo tenga mal, sino que siempre procuramos que la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Y en este caso, tanto Boaz como la suegra de Ruth también desean eso para ella. Ahora váyase a Ruth capítulo 3 versículo 1. Vamos a leerlo siempre en nuestra versión y luego en la NBI, ahí sí me ayudan. Dice nuestra versión, ¿lo tienen, hermanos? Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿Se dan cuenta? Tanto Boaz quiere que Dios recompense a Ruth, como también Noemí quiere que Dios bendiga a esta mujer extranjera. Dice la versión NBI, es así, creo que la tienen ahí más próxima. No la tienen tampoco. Ruth 3:1. Dice 3:1 NBI.
Miren ustedes, hermanos. Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, no debiera yo buscarte. Noten esas dos frases. Noten esas dos frases. No debiera yo buscarte un hogar, ¿cómo? ¿Donde qué? Seguridad y que no me falte nada. Eso es lo que Dios nos da, hermanos. Un lugar seguro donde el que llega a querer hacerme daño topa, porque a mí no me defiende el cuerpo de seguridad de mi país, a mí me defiende el Dios de los ejércitos. Un hogar no solamente seguro, sino que también un hogar donde no me falta nada, porque Dios dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ruth es una mujer que ha experimentado en carne propia el dolor. A su corta edad, Ruth ha vivido una viudez. Ruth ha quedado desamparada, no tiene un suegro, no tiene un esposo, no tiene a nadie que vele con ella, y por si fuera poco, es una mujer extranjera que ha llegado a la tierra de Belén. Todo lo que sus ojos han visto es dolor, todo lo que sus ojos han visto es soledad, todo lo que sus ojos han visto es muerte. Pero por eso le dice Boaz: que Dios te recompense, que Dios te multiplique. Y le dice su suegra: yo quiero buscarte un hogar seguro donde no te falte nada. Y ese es el sentido de la palabra de esta mañana. Que el Señor también quiere, amados hermanos, a pesar de las circunstancias adversas que nosotros vivimos, el Señor quiere bendecirnos, quiere darnos un lugar seguro y quiere tenernos en un lugar donde no nos falte nada. Pero esto no llegará por arte de magia. Esto no llegará por situación de la coincidencia. Esto no va a llegar de manera per se. Para poder accesar a este lugar, para poder tener bendición, para poder tener redención, yo necesito tener ciertas actitudes. Dígale a su vecino: yo necesito tener ciertas actitudes. Si yo quiero bendición, si yo quiero un lugar seguro, si yo quiero un lugar donde no me falte nada, yo tengo que tener ciertas actitudes que muchas veces no las tenemos. Anhelamos el lugar seguro, anhelamos la prosperidad, anhelamos que no me falte nada, pero nosotros no queremos poner de nuestra parte. ¿Qué hizo a Ruth encontrar ese lugar seguro? ¿Qué hizo a Ruth encontrar esa redención? ¿Qué hizo a Ruth disfrutar de que no le hiciera falta nada? De hecho, Ruth viene a ser la abuelita del rey David. Ruth viene a ser una mujer que aparece dentro de las heroínas de la historia israelita. Ruth viene a ser parte de la genealogía que Mateo establece acerca de Jesús de Nazaret. ¿Cómo logró eso una extranjera? ¿Cómo logró eso una jovencita que quedó desamparada? Amados hermanos, hay esperanza para todos los desamparados, para todos los arruinados, para todos los enfermos, para todos los que viven en soledad. Y la esperanza es que Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso Dios nos recoge. Pero ¿qué hará que Dios derrame su bendición sobre tu vida y la mía? ¿Qué hará que Dios se manifieste? ¿Qué hará que Dios cambie y transforme tu futuro? Las actitudes que tiene Ruth. Las actitudes que tiene esta muchacha, que están descritas ahí en este libro, que es un libro muy corto, pero muy edificante. Una joya de la literatura hebrea, el libro de Ruth como narración. El libro de Ruth como un drama, como una literatura que despierta el deseo de leer, y en cada versículo
encontrar cuáles fueron esas actitudes que la llevaron a ella a vivir la redención. Veamos entonces el recorrido del capítulo 1. Ya ustedes conocen la historia de Ruth. En realidad, se le puso nombre Ruth al libro, pero en realidad de quien habla es de Noemí. Atención. El libro, a pesar de que Ruth aparece como la bendecida, pero la que fue más bendecida fue Noemí. Noemí se va de su país, de Belén de Judá. Se va a los campos de Moab, porque hay hambre en su patria. Y cuando llega a los campos de Moab, transcurre cierto tiempo y se muere su marido. Queda desamparada. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque Noemí tiene otros 2 hijos, los cuales el libro los conoce como Mahlón y Kelión. Aunque su marido Elimelec ha muerto, pero los 2 hijos de ella pueden rescatar su nombre, rescatar su economía, rescatar su posición dentro de la sociedad israelita. Pero ocurre otra tragedia. También se muere Mahlón y Kelión. Y ahora Noemí se encuentra problemada porque tenía la esperanza que sus hijos, al casarse con mujeres extranjeras, una Orfa y la otra Ruth, tenían la esperanza de seguir el linaje de su marido Elimelec y tenía la esperanza de que tuviera nietos y que estos nietos pudieran salvar su nombre. Sociológicamente, la manera que alguien conservaba en la tradición israelita es que no se quedase sin linaje, es que no se quedase sin hijos, sin nietos, etcétera, etcétera. Pero esta mujer entonces se queda sin marido y se queda sin sus 2 hijos. Pero aparte de eso, no solamente es ella, sino que le quedan a cargo sus nueras. Le quedan a cargo esas mujeres que también enviudaron. Imagínese usted el contexto. Una mujer que ha enviudado, una mujer que se le mueren los hijos y una mujer que ahora no solamente es ella con su problema, sino que tiene 2 nueras que tiene que echárselas al hombro. Por eso ella comienza a ver cómo arreglar las cosas. Y lo primero que ella hace de manera humana bien pensada es, bueno, yo ya estoy vieja y estas muchachitas jóvenes que se regresen a su casa, que se vayan ahí y que consigan un nuevo marido y que ahí pues se puedan restituir. Y la pensada de acuerdo a la cultura estaba bien. Y por eso el verbo que más se repite en Ruth capítulo 1, y quiero que lo vayan subrayando conmigo, es el verbo, dice el versículo número 7. Salió pues, estoy en el 1:7 de Ruth, ¿lo tienen conmigo, hermanos? Salió pues del lugar donde había estado, con ella sus 2 nueras. Comenzaron a caminar, ¿para qué? Ese es el verbo que va a dominar todo el capítulo 1. El verbo volver, el verbo regresar. Y eso es lo que pretende Noemí de sus 2 nueras, que ellas regresen a su país, que ellas se vuelvan a su familia, que ellas regresen a su tierra Moab. Y ahí aparece la primera vez el verbo volver, versículo 8. Noemí le dijo a sus 2 nueras, andad, ¿qué más? Segunda vez que aparece el verbo vuélvanse. Quiero que vayan poniendo atención porque aquí vamos a descubrir la primera actitud de Ruth. Ya está el verbo volver en el versículo número 7. Verbo volver en el versículo número 8. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su nuevo marido. Esa es la traducción. Que ustedes puedan encontrar un marido que la redima. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Cuántas veces
está sugerentemente el deseo de Noemí que ellas se vuelvan. ¿Cuántas veces llevamos? 3 veces. ¿Están aquí, hermanos? 3 veces está sugiriendo Noemí, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Seguimos la lectura. 10. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Versículo 11. Y Noemí le respondió, esa es la 4ª vez que les dijo Noemí a sus nueras: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ya van 4 veces. Versículo 12. ¿Con qué verbo empieza? Volveos. ¿Cuántas veces tiene ya Noemí de rogarles a sus nueras que se vuelvan? 5 veces. Vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Versículo número 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedar sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y a la 5ª insistencia de que Noemí les hace que se vuelvan, ¿quién toma la decisión de volverse? Orfa. Dice el versículo 14, y Orfa besó a su suegra. Y ahí hay una frase que quiero que usted la subraye. ¿Y Ruth qué dice, hermanos? ¿Qué hizo Ruth? Orfa dijo, esta maitra demasiado está insistiendo. Esta maitra no confía ni en ella misma, pues. Nosotros queriendo acompañarla a esta señora y 5 veces nos ha dicho que nos vuelva, que nos volvamos. ¿Qué hizo Orfa? ¿Qué hizo Orfa? Y la palabra Orfa en hebreo es dar la espalda. Le dio la espalda a Noemí. Eran jóvenes. Orfa dijo, pues sí, lo que pasa es que Noemí ya está viejita y nosotros estamos jóvenes. Yo mejor me vuelvo, ahí la dejo y le doy la espalda. Sigo leyendo el pasaje. Versículo 15. Esta es la 6ª vez. La 6ª vez que le dice Noemí a Ruth. Dice, versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Qué le dice en el 15 al final? Vuélvete tú tras ella. 6 veces. Hermanos, si a usted le dicen, mire, sálgase de aquí, sálgase de aquí, sálgase de aquí, váyase de aquí, ¿a las cuantas hace caso? Pero esta mujer, ¿cuántas veces pasaron que le dijeron que se volviera? Y no se volvió atrás. Esta es la actitud del necio. Esta es la actitud del testarudo. Esta es la actitud de aquel que sabe que si se queda y si no se mueve, Dios tiene algo para él y para ella. Dice el texto, y aquí en nuestra versión, y luego me ayudan con la NBI, dice el versículo 16, le respondió Ruth. 2 puntos. ¿Qué le respondió Ruth, hermanos? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo ¿qué, iglesia? Solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Versículo 18, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ¿qué pasó? Ahora leamos la versión NBI, por favor.
los versículos anteriores, 2 versículos antes. Mire lo que dice el texto. Pero Ruth respondió: no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Versículo 17. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea. Y mire cómo termina el versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba como, iglesia, aquí viene la primera actitud. ¿Cuál es la actitud que me va a permitir ser bendecido, estar en un lugar seguro, que no me falte nada? Es cuando verdaderamente yo me decida. Hay 6 ocasiones que hacen que Ruth pueda tener la oportunidad de volverse, de dar la espalda. Pero en las 6 ocasiones, ella dice: yo me quedo. Pero mira, ya se fue Orfa, pero yo me quedo. Esta es decisión, hermanos. Porque en la vida nosotros tenemos diferentes situaciones que nos hacen que tomemos la decisión de irnos. Las circunstancias, la economía, la pobreza, la desesperación, la enfermedad, me hace que yo me vaya. Pero esta mañana Dios no va a bendecir a aquellos que se van, a aquellos que dejan tirado todo. Va a bendecir a aquellos que se quedan y que están decididos a que solo la muerte puede separarlos del amor de Dios. En palabras del apóstol Pablo, gloria al Señor. En palabras del apóstol Pablo en Romanos dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el problema es que la iglesia hoy no tiene esa decisión, no tiene esa determinación. ¿Tenía Ruth excusa para volverse? Sí. ¿Tenemos nosotros excusas para salirnos, para no seguir en el camino? Sí. Vemos el ejemplo de Orfa que se fue atrás. Vemos el ejemplo de hermanos que se han excluido, que se han salido, que se han ido. ¿Los vamos a seguir a ellos o vamos a poner la mirada en Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Cuando usted se para en su fe y dice: nada ni nadie me van a separar del camino que yo he empezado. Nada. Lo que hizo Ruth. Lo único que dice Ruth: lo único que me puede separar de ti es que me muera. Quiere decir entonces, hermanos, que nuestro cristianismo no es por temporadas. Nuestro cristianismo debe de ser hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. ¿Y por qué hay gente que se desanima, pues? Ay, es que yo vi al hermanito y no, ahí está Orfa también que se regresó, pues, y porque Orfa lo hizo, yo también lo voy a hacer. Dios quiere gente decidida. Dios quiere gente determinada. ¿Por qué Dios no bendice a la gente? Porque son personas indecisas que hoy están, mañana no están, hoy están con ganas, mañana no están con ganas, hoy tienen deseo de servir, mañana no, hoy vienen a alabar, mañana no, y así esa vida inconstante. Por eso dice el proverbio: porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí la cosa no es: y hoy vas a ir al culto. Como decía el pastor fundador, zámpele una pedrada, porque esa pregunta no se pregunta. La prioridad es ir a alabar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Esta iglesia estamos formando cristianos decididos, cristianos a prueba de todo, que no siguen a una denominación ni a un pastor, sino que siguen las pisadas de Cristo Jesús de Nazaret. Pero el problema es que nosotros a veces con dos insinuaciones de que, ay, me trató mal. Imagínese, Ruth se hubiera puesto así: bueno, y esta Noemí quizás no le agrada que yo vaya con ella, ay, mejor me regreso. No, señores, ella está decidida hasta las últimas consecuencias. Y como me decía un hermano el otro día: pastor, aquí nada ni nadie me van a sacar, aunque yo le caiga mal a usted, aunque usted me eche de aquí, pero yo voy a seguir. Esa gente queremos, mire. Pero aquel aguado que, ay, me vio mal, si es visco el hombre. Ay, yo le contara lo que he visto. Mire, aunque usted vea al mismo diablo, sus ojos deben de estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la primera actitud para encontrar ese lugar seguro donde no me falte nada y me pueda redimir es tener una decisión. ¿Están aquí conmigo? Segunda actitud, capítulo 3. Dice, vamos a leer el contexto para poder tener claridad. Dice Ruth capítulo 3, miren ustedes, hermanos, cuando le dice Noemí el plan que tiene para poder redimirla. Después le dijo su suegra Noemí, ¿están leyendo conmigo? No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Está leyendo eso, hermanos? Te lavarás, pues, versículo 3, te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Está leyendo eso, hermano? Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Medio raro este plan, ¿va? Te pegas una buena bañada, te perfumas, te pones el vestidito más bonito que tengas, y cuando el hombre se acueste, vas ahí donde él. Ahí el texto es muy romántico, porque dice, le vas a descubrir sus vestidos. El traductor de la Biblia, para no ser morboso, no quiso poner lo que ahí literalmente dice. Pero se le llama esto a un eufemismo hebreo. En realidad lo que le está diciendo es, le quitas el manto y le tocas sus genitales. Mire qué misión, va. ¿Y por qué estoy haciendo esto tan dramático? Por lo que dice el versículo 5, donde viene la segunda actitud que usted tiene que tener, que yo tengo que tener para la bendición que Dios me va a dar. ¿Qué dice el versículo 5 de Ruth capítulo 3? Y ella le respondió, ¿qué dice, hermano? Esta es la segunda actitud. A Ruth se le conoce como la María del Antiguo Testamento por esta frase. Hágase conmigo, dice Mateo, refiriéndose a María, como tú mandes, que vas a quedar encinta, que otro plan medio raro, vas a quedar encinta y de ahí te va a salir el libertador. Y María, atónita, no sabe qué decir, solo dice, haz conmigo como tú has dicho. ¿Qué dice Ruth? Haré tal como tú me has.
más que destacar, fíjese bien esto, hermano, porque nuestra cultura es tan morbosa que alguien está pensando en ese acto como tal íntimo. No, la cultura lo que quiere destacar es la obediencia que esta mujer tiene y que no pone excusas para poder hacer lo que Dios ha mandado. Porque si hubiese puesto es que, mira, Noemí, lo que vos me estás pidiendo, ¿qué van a pensar de mí? No, dice el versículo 5, y ella le respondió, haré todo lo que tú, ¿qué cosa? Me mandes. Era una misión medio complicada, como también el llamado que Dios nos hace a nosotros es medio complicado. Pero Dios no quiere que le pongas excusas. Dios quiere que al igual que Ruth le digamos, Señor, haré lo que tú me mandes, iré donde tú me envíes. Por eso no llega la bendición. Ponete a servir. Ay, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la cualidad. ¿Y cómo querés el lugar seguro, pues? ¿Y cómo querés que no te falte nada? Si Dios quiere que tú te dediques a las cosas de Él para que Él se dedique a tus cosas prioritariamente. La máxima es que Dios se dedica de nuestras cosas cuando nosotros nos dedicamos a las cosas de Él. Pero como siempre andas poniendo excusas. Ay, Noemí, yo quizás ahí no voy a hacer nada, mejor me voy a regresar a Moab. Fascinante. Haré todo lo que tú me digas. Como le dijo en el capítulo 1, ya no me sigas rogando que no me voy a volver atrás. Y ahora le dice, yo voy a obedecer cada palabra que tú me mandes. Pastor, ¿y por qué no llega la bendición a mi vida? Porque usted no está haciendo todo lo que Dios le dijo que hiciera, hermano. ¿Siguen aquí conmigo? No está haciendo lo que le dijo. Le dijo que se pusiera a servir, le dijo que diezmara, le dijo que colaborara, le dijo que evangelizara, le dijo que hiciera una obra por su vecino, le dijo que hiciera el trabajo, un altar en el trabajo, le dijo que leyera la Biblia, le dijo que ayunara, y usted y yo siempre poniendo las mil excusas. Cuando alguien es obediente a la palabra de Dios, aunque tenga los medios o no tenga los medios, siempre hará lo que Dios le diga que haga. ¿Sabe usted que David por eso se llama el hombre conforme al corazón de Dios? No porque haya sido perfecto, porque David fue una fichita que para qué le cuento. Una fichita para qué le cuento. Pero ¿sabe dónde estuvo el éxito de David? Que David siempre hizo lo que Dios le dijo que hiciese. Ese fue el éxito. Por eso lo llama el Señor. Él fue el amigo detrás de mi propio corazón, aquel que hace la voluntad. No lo dijo Jesús en los evangelios. Bienaventurado aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ya llevamos dos acciones, dos actitudes. Primera es la decisión. Segundo es la obediencia. Sigo leyendo el capítulo 3 y con esto termino. Y aquí viene una parte que la vamos a terminar en el culto de la tarde, pero que es importante que ya entremos introductoriamente a esto. Versículo 6. 3:6 de Ruth dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies, que fue otra cosa que ya les expliqué del eufemismo, y se acostó. Versículo 8, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Claro, y cómo no se iba a estremecer, ¿verdad? Se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. 9. Y aquí, noten, aquí desaparece todo morbo. Aquí desaparece todo proyecto humano. Aquí desaparece
toda vanidad, por así decirlo. Versículo 9, hay dos frases que le dice Ruth a este hombre. Versículo 9 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth. Y la frase, ¿cuál es? Tu sierva. Y la otra expresión es, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Creo que la otra versión NBI dirá la frase que ando buscando. La palabra capa ahí en hebreo es la palabra extiende el borde de tu manto. Dice la NBI, ¿quién eres? Le preguntó, soy Ruth, su sierva, extienda sobre mí el borde de qué, iglesia. Pero, ¿qué tiene que ser ella para ganarse que Booz le extienda su manto? Aquí la frase el manto es lo que le va a dar a Ruth la garantía de redención, la garantía de prosperidad, la garantía que no le falte nada, la garantía de todo. Pero ¿a dónde está la clave? En que para que yo me haga partícipe del borde de su manto, yo primero tengo que declararme ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y siervo no tiene una connotación de tener privilegio. Siervo significa yo no domino mi voluntad, porque el que domina mi voluntad es Dios. Por eso Pablo decía en el Nuevo Testamento, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Ruth le dice esto a este hombre, está cediendo todos los derechos que ella tiene y solo le pide una cosa. Fíjese, no le pide intimidad, no le pide materialidad, que es lo único que quiere, que extiendas el borde. ¿Qué le decía la mujer allá en el Evangelio? Si tan solo tocare el borde, el manto. A veces queremos el manto de Dios, pero no queremos declararnos siervos de Él. Queremos el manto de Dios sin tener una decisión clara sobre Dios. Queremos el manto de Dios sin declararnos personas obedientes a Dios. ¿Siguen aquí conmigo, hermanos? Menospreciamos el manto. Es el sermón de la tarde que vamos a hablar con los servidores. Despreciamos el manto. Solo se lo voy a adelantar el culto de la tarde. ¿Sabe dónde terminó el manto de Jesús? ¿Sabe a dónde terminó el manto de Jesús? ¿En quiénes terminó el manto de Jesús? En los soldados romanos. Lo quitaron, lo partieron en 4 pedazos. No le quedó a los discípulos. No le quedó a alguien que anduvo con él. El manto de Jesús fue cortado en pedazos y le quedó a unos paganos. Qué tristeza que nosotros no valoramos lo que Dios nos da. Y quiero terminar haciendo una reflexión de Ruth. Ruth confía en un Dios que no conoce. Ruth confía en un Dios, en el Dios de Noemí, que lo único que ha visto es que el Dios de Noemí le ha traído dolor y tristeza, porque le mató al suegro y le mató al marido, y todo es muerte y necesidad y hambre. Yo me pregunto, si Ruth, no teniendo ningún beneficio, es una mujer que se entrega de lleno a ese Dios que no conoce, imagínese si Ruth hubiese tenido todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. No sé si me doy a entender qué es lo que quiero expresar.
Si Ruth, no teniendo nada ni viviendo ninguna experiencia gloriosa, es alguien fiel con ese Dios, es alguien que está decidida, alguien que no vuelve atrás, alguien que es obediente, imagínese si Ruth tuviese recibido lo que usted y yo hemos recibido. Pero claro, es triste porque en Ruth una extranjera es la que se queda con el manto. En el Nuevo Testamento, es el sermón de la tarde, no se lo vaya a perder. Son los soldados romanos que se quedaron con el manto. Iglesia de Ciudad Delgado, Tabernáculo, no desprecies el manto de Dios. La bendición no está en la economía ni en tu experiencia. La bendición está en el manto de protección que Dios te ponga cuando tú seas siervo, seas obediente y seas decidido. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por esta palabra. Queremos la redención. Procuramos la redención. Queremos tener un lugar seguro donde nada nos falte. Pero no queremos la decisión de Ruth. No queremos la obediencia de Ruth. No queremos añorar el borde de tu manto. Esta mañana, que tu palabra no haya caído en saco roto. Que tu palabra esta mañana pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos haga que tengamos una conciencia y que esta mañana digamos: Señor, yo quiero decidirme por ti y nada ni nadie me va a hacer volverme atrás. Ni el hermano, ni la hermana, ni el líder, ni el fulano, ni nada, ni nadie. 6 ocasiones Noemí le insinuó a Ruth: vuélvete, 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 vuélvete. Satanás solo te insinuó una vez y tú sales corriendo. Ya no sigo. El me han predicador fallado. ha finalizado Sí, el mensaje. te hemos fallado los Es hombres, hora mas que nunca el recibas Señor. a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Quiero orar por todas aquellas personas que esta mañana van a decidirse. Si usted quiere que oremos por usted, póngase de pie. Póngase de pie sin ningún temor y dígale: Señor, quiero que me des esa determinación de Ruth. ¿Qué palabra esta, iglesia? Cuando Ruth le dice a Noemí en el versículo 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Lo único que me va a separar de ti es la muerte. ¡Wow! Conmueve las entrañas el poder decirle eso al Señor. Lo único que me va a separar de ti es la muerte, Señor. ¿Alguien más quiere que oremos? Póngase de pie para que Dios le dé decisión, determinación, para que Dios le ayude.